porque nuestra salud es muy importante. Nos acompaña esta mañana el doctor Brian Astudillo, posgradista en medicina interna, parte del staff del Hospital Padre Carolo. Doctor, bienvenido, gracias por su presencia. Hablemos de la diabetes. Arranquemos por saber un poco más de esta enfermedad. Los números, las cifras realmente son alarmantes. La población cada vez padece más de esta enfermedad. ¿Por qué se da, doctor? ¿Cómo podemos prevenirla? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, antes que todo, gracias por la invitación. Como comenta mi compañero, tenemos que la diabetes se ha incrementado a partir de 1990. ¿Esto se debe a qué principalmente? Principalmente a la obesidad, ya que este es el principal factor de riesgo que se encuentra relacionado con este tipo de patología, y debido a que la obesidad ha aumentado principalmente en los niños y en los adolescentes, pues la prevalencia de la enfermedad, igual que su mortalidad, ha incrementado. Doctor, pero bueno, normalmente sí lo asociábamos también con el tema de la obesidad y lo relacionábamos con la diabetes, pero hoy en día vemos a personas que son pues muy delgaditas, que ya pueden tener diabetes o una prediabetes, y es por una mala alimentación, pero claro, ellos se ven al espejo y se ven bien, no se ven con sobrepeso. ¿Esto a qué se debe? Ok, primero tenemos que ver cuáles son los factores de riesgo que nos llevan a esta diabetes. Como mismo nos comentan, la obesidad es el principal factor. Sin embargo, tenemos una predisposición genética. Entonces, esto nos quiere decir que si tenemos un papá o una mamá que tiene diabetes, nosotros ya tenemos un riesgo de 2 a 3 veces más de padecer la patología. Si tenemos ya 2 generaciones afectadas, si es mamá y es abuela, pues deben a ser de 5 a 6 personas, mayor el riesgo de padecer la patología. Ahora, de cómo se manifiesta la enfermedad, se manifiesta de diferentes formas, porque también depende del tipo de diabetes que exista, porque hay diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y otros nuevos diabetes que están saliendo. Hay pacientes que son delgados, que son jóvenes. Hasta de embarazo también se hablaba. Y la diabetes gestacional, perfectamente. Entonces, los pacientes que son jóvenes tienden a ser más pacientes con diabetes tipo 1 o que tienen una diabetes tipo 2 ya más avanzada, en la que han perdido mucho peso, en el cual el cuerpo está tratando de compensar la pérdida de energía que aparentemente no tiene. Doctor, pero sí, si hablamos de una genética así, como usted dice, obviamente hay más posibilidades, pero también influye mucho qué es lo que nosotros hagamos, porque puede ser que nosotros nos alimentemos mal, obviamente no hagamos ejercicio y hagamos que ésta se desarrolle, pero si nosotros somos conscientes, tenemos una buena alimentación, realizamos ejercicio, ¿la podemos detener? Exactamente, incluso las últimas guías hacen énfasis en esto. La medicina va cambiando. Antes se centraba principalmente en tratar la patología y tratar lo más complicado. Ahora la medicina se centra en prevenir. Entonces, se centra principalmente cómo podemos prevenir desarrollar la diabetes a pesar de tener un familiar de primero o segundo grado afectado. Pues se viene principalmente previniendo la obesidad. ¿Cómo hacemos eso? Con una dieta saludable, promoviendo principalmente una dieta mediterránea, con el consumo de frutas, de granos, de lentejas y este tipo de dieta saludable, verduras. También tenemos que llevar una dieta equilibrada. No podemos mezclar siempre carbohidratos. No puede ser el arroz y la papa, no puede ser el arroz y el verde, que es algo muy común en nuestro medio. Sabemos que es rico, pero hay un carbohidrato nomás. Exactamente, y los hábitos perniciosos, que como ya conocemos, el alcohol y el tabaco, se encuentran relacionados directamente con la mayoría de las patologías crónicas no transmisibles. Correcto, doctor. Hemos hablado entonces de cómo se previene, pero bueno, una vez que ya el paciente tiene esta enfermedad, ¿cuán importante es el tema de los controles? ¿Qué es lo que debe hacer un paciente que ya padece esta enfermedad? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo debe llevar la vida el paciente? Ya, primero tenemos que explicarle al paciente que la diabetes es una enfermedad crónica que no va a tener prácticamente cura, y que prácticamente tenemos que controlarla. ¿Por qué? Porque si no la controlamos y dejamos que esta enfermedad avance, empieza a afectar a diferentes órganos, como por ejemplo son los ojos donde se afecta principalmente como retinopatía diabética, y cabe recalcar que la retinopatía diabética es la primera causa de ceguera en pacientes, en los adultos jóvenes y los adultos maduros. Entonces, ¿cómo vamos a controlar bien esta diabetes? Primero, yendo de manera rutinaria lo que es a nuestro médico de cabecera para que nos pueda hacer los exámenes necesarios. Entre ellos se encuentra una hemoglobina glicosilada. Y segundo, llevando una dieta saludable. ¿Cómo llevamos esta dieta saludable? Tenemos que comer aproximadamente 5 veces al día el paciente diabético. Tiene que tener un desayuno equilibrado, donde no exista el exceso de carbohidratos y donde siempre pueda prevalecer lo que es la proteína. Por eso se estimula mucho lo que es el consumo de los huevos cocinados y este tipo de cosas. En la media mañana, pues nos podemos comer una fruta o un yogur para evitar este riesgo de hipoglicemia que tiene el paciente diabético. En el almuerzo, pues, como les dije hace un momento, no mezclar carbohidratos, que predomine lo que son las verduras, el color verde en el plato, y que también predomine lo que es la proteína. En la media tarde, pues, si en la mañana nos comimos una manzana, en la tarde nos podemos comer un yogur, y en la noche una dieta igualmente algo saludable, un té y unas galletitas integrales, y sería más que suficiente.
Muy bien, buena recomendación que nos está dando para una alimentación saludable. Pero usted hablaba del tema de que también puede haber una diabetes que la puedo heredar de mi familia. ¿Qué pasaría si es que yo, digamos, mi familia no tiene diabetes y yo por mis malos hábitos genero una diabetes? ¿Yo podría dañar mis genes y hacer que mis hijos o mi siguiente generación tenga diabetes? Claro, sí, porque la predisposición genética va cambiando en base a los factores ambientales que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, si yo acostumbro a mi cuerpo a un nivel de glucosa anormal, entonces esa genética va cambiando. Entonces ya mis hijos podrían tener el riesgo. Un riesgo de que ellos generen. Mira qué importante que es eso. Ahora, doctor, hablábamos mucho de que lamentablemente niños y adolescentes están con diabetes. Es demasiado temprano, ¿no? Antes, no sé, usted es el experto, se hablaba de que una persona a partir de qué edad podría tener 40, 45, Claro, ha ido 50. bajando mucho, la verdad. Antes era un corte mayor a los 40 años, después bajó a los 35 y ahora se ven casos de diabetes mellitus tipo 2 ya en pacientes de 25 años. Es impresionante, de verdad. ¿Cómo podemos hacer con nuestros hijos? Porque yo he escuchado mucho, he sentido mucho en la gente cuando empiezas a hablarle a una persona y decir que les digas a los niños o que practiques en tu casa una alimentación saludable. Después dicen que los niños salen y quieren comerse absolutamente todo afuera. ¿Cómo podemos llevar ese equilibrio entre darle a un niño, obviamente a los niños les gustan ciertas cosas, les gustan los dulces también? ¿Cómo podrían ser, se podría decir, las reglas en casa para no quitarles totalmente los dulces a los niños, pero sí que lleven una dieta equilibrada para que no llegue a suceder esto? Claro, o sea, lo principal, como sabemos, todo en exceso es malo, ¿no? Entonces, los dulces y, bueno, principalmente las bebidas gaseosas no deberían ser consumidas en los niños, honestamente. Deberían consumir únicamente lo que son jugos de frutas o aguas, ya que principalmente las bebidas gaseosas, las que más conocemos y más consumimos, son las que más se encuentran relacionadas con estas. Llenas de azúcar. ¿Cómo mantener un equilibrio? Prácticamente premiándolo. O sea, digamos, es como que dándole como un estímulo cada vez que el niño haga algo bueno o algo por el estilo, pues entonces podríamos darle un dulce, un chocolate o de vez en cuando salir a tomar un helado, pero no hacerlo de manera rutinaria y no darlo de una manera innecesaria. Muchísimas gracias, agradecemos al doctor Brian Astudillo, posgradista de Medicina Interna del Hospital Padre Carolo. Muchísimas gracias y sobre todo a todos los ecuatorianos, cuidarnos en el tema de la alimentación para no desarrollar y no tener diabetes, que es muy común en nuestro país.